Durante siglos, la historia fue contada por los vencedores. Nos enseñaron que Jesús fue un hombre divino, sin vínculos terrenales, sin pasiones humanas, sin lazos afectivos, más allá de su misión celestial. Pero, ¿y si hubo alguien más? ¿Y si entre los discípulos existió una figura silenciada? Una mujer que no solo caminó junto a él, sino que comprendió su mensaje más profundamente que nadie. Una mujer que fue su compañera, su confidente, tal vez incluso su esposa. Su nombre fue María Magdalena. Y su historia, como tantas otras, fue distorsionada, fragmentada y borrada de la narrativa oficial. Por siglos, fue reducida al papel de pecadora arrepentida, prostituta perdonada, apenas una nota al pie en el relato de la cruz. Pero los textos que se ocultaron, los evangelios gnósticos, los manuscritos de Nag Hammadi, las palabras enterradas en arena y tiempo, cuentan otra historia. En ellos, María no es una pecadora. Es una maestra, es la discípula amada. Es aquella a quien Jesús revela verdades que no comparte con los demás. Y es también la mujer que desafió el liderazgo de Pedro, en un tiempo en que las voces femeninas eran silenciadas. Hoy abrimos las páginas prohibidas del Evangelio de María Magdalena, un texto antiguo, poderoso y profundamente humano, uno que nos obliga a replantear lo que creíamos saber sobre Jesús y sobre el lugar de la mujer en los orígenes del cristianismo. ¿Fue María su discípula más cercana o su esposa espiritual? ¿Qué secretos fueron enterrados con su nombre? ¿Y por qué su mensaje sigue incomodando a la Iglesia hasta hoy? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es lo que te enseñaron en la escuela dominical. Sección 1. ¿Qué es el Evangelio de María Magdalena? Imagina por un momento que existe un evangelio perdido. Uno que no fue escrito por hombres poderosos ni por líderes religiosos, sino por una mujer que caminó junto a Jesús, que lo escuchó en silencio, que entendió sus palabras en un nivel más profundo, y que después escribió su verdad. Ese texto existe, y su nombre es el Evangelio de María Magdalena. Este evangelio no forma parte de la Biblia tradicional. No está entre Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. Fue excluido, ocultado, considerado peligroso y durante siglos casi olvidado. El Evangelio de María fue encontrado en el siglo XIX, en un códice copto en Egipto, y más tarde en manuscritos gnósticos, entre los restos de una biblioteca que alguien intentó proteger del fuego o del olvido. Se estima que fue escrito entre los siglos I y II, por seguidores del cristianismo primitivo, mucho antes de que existiera una iglesia organizada como la conocemos hoy. Lo más sorprendente de este texto no es solo quién lo escribió, sino cómo presenta a Jesús y a María. En este evangelio, María Magdalena no aparece como la pecadora arrepentida de la tradición medieval. No es la prostituta a la que Jesús perdonó, como se predicó durante siglos sin respaldo bíblico alguno. Aquí, ella es algo más. Es la discípula iluminada, la que comprende las enseñanzas más profundas, la que escucha lo que los demás no pueden escuchar, la que ve más allá del velo de lo literal. Y lo más impactante, es la única que recibe una revelación secreta directamente de Jesús, después de su resurrección. En este texto, los discípulos están confundidos, asustados, divididos. Jesús ya ha partido,
y es María quien les transmite un mensaje oculto que Él le confió a ella en privado. Ella habla de visiones, del alma, del desapego de la materia. Ella guía, ella enseña. Pero Pedro, sí, el mismo Pedro que luego sería considerado el primer papa, se molesta. No puede aceptar que Jesús haya revelado sus enseñanzas más profundas a una mujer. Cuestiona su autoridad, duda de su palabra. Y es en ese conflicto donde este evangelio se vuelve tan provocador, porque muestra con claridad una disputa de poder espiritual entre el pensamiento femenino gnóstico y la autoridad patriarcal que después dominaría la Iglesia. En un momento crucial, otro discípulo, Levi, le responde a Pedro con palabras que aún hoy resuenan como un eco del conflicto entre sabiduría y control. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esta sola frase representa una grieta inmensa en la estructura del cristianismo tradicional. Porque si María Magdalena no era solo una seguidora, sino la elegida, la portavoz, la compañera espiritual de Jesús, entonces la historia tal como la conocemos ha sido escrita desde un silencio impuesto. Este evangelio es incompleto, faltan páginas, fragmentos, capítulos, tal vez destruidos a propósito. Sección 2. Frases clave del Evangelio de María Magdalena. Las palabras que incomodan suelen ser las que más verdades contienen. Y eso es exactamente lo que sucede con las frases que sobreviven del Evangelio de María Magdalena. No son muchas, pero las pocas que quedaron son poderosas, desafiantes y profundamente reveladoras. Frase 1. ¿Por qué piensas que la amo más que a todos ustedes? Jesús, en una conversación con sus discípulos, esta frase aparece en varios textos gnósticos y también en versiones fragmentadas del Evangelio de María, y es, sin duda, una de las más controversiales. Aquí, Jesús reconoce una relación especial con María Magdalena. No se trata de un favoritismo banal, sino de una conexión espiritual, profunda y auténtica. Jesús la ama más, y eso en el contexto de los primeros siglos del cristianismo era impensable. ¿Por qué? Porque significaba que una mujer tenía un acceso privilegiado a lo divino, y eso rompía todas las jerarquías patriarcales emergentes. Este amor no solo era afectivo, era revelacional. Jesús le confía secretos, la instruye en lo invisible, y eso bastaba para que los demás discípulos, especialmente Pedro, se sintieran amenazados. Phrase 2. El Hijo del Hombre no está hecho de materia. María Magdalena, hablando desde una visión espiritual transmitida por Jesús. Esta frase encierra un concepto profundamente gnóstico, la separación entre el alma y el mundo material. Según estas enseñanzas, la materia es ilusión, es impermanente, y la verdadera esencia del ser humano es el espíritu. Jesús, en este marco, no es simplemente un hombre de carne y hueso, sino una conciencia elevada, una manifestación de lo divino que habita más allá de lo físico. ¿Y quién transmite esta idea? No Pedro, no Tomás, sino María. Ella enseña, ella revela. Frase 3. Donde está la mente, ahí está el tesoro. Una de las líneas más poéticas y poderosas del texto. En esta frase, María, o Jesús hablando a través de ella, indica que el verdadero valor no está en lo externo, ni en los rituales, ni en las estructuras, sino en la mente, en el lugar donde uno dirige su pensamiento, su atención, su fe. Aquí se asoma el núcleo de la sabiduría gnóstica, el conocimiento, gnosis, interior, como camino hacia lo divino. Y una vez más, es María quien lo transmite. Sección 3. ¿Fue María su esposa o su discípula más cercana? Amada compañera elegida, discípula iluminada o esposa.
La figura de María Magdalena, tal como aparece en los evangelios apócrifos, no encaja con la imagen que durante siglos construyó la iglesia institucional. Y la pregunta sigue abierta, incómoda, inquietante. ¿Quién fue realmente para Jesús? Una conexión que incomoda a la historia. Oficiallos evangelios canónicos presentan a María Magdalena como testigo privilegiada de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es la primera persona a quien Él se aparece resucitado, antes que a Pedro, antes que a los 12. Este solo hecho debería elevarla al nivel más alto entre sus seguidores. Pero el relato tradicional la redujo a una pecadora convertida, una estrategia que sirvió para oscurecer su verdadero papel. Pero cuando vamos a los textos gnósticos y apócrifos, la figura de María se transforma. Ya no es una mujer perdonada, sino una mujer iniciada, una maestra, una líder espiritual con acceso a conocimientos que los otros discípulos no tenían. El Evangelio de Felipe, otro texto no incluido en la Biblia, dice lo siguiente: y la compañera del Salvador es María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Esa palabra, compañera, en griego, es koinonos, un término que puede traducirse como esposa, consorte, aliada espiritual o compañera de camino. No se refiere a una amistad común. Es una unión, una fusión de propósito, intimidad y destino. Una esposa espiritual o una unión cósmica. Hay quienes afirman que María y Jesús compartían un vínculo matrimonial en el sentido literal. Otros sostienen que era una unión mística, en la que lo femenino y lo masculino divinos se equilibraban. Ella representa la Sofía, la sabiduría, y Jesús el Logos, la palabra divina. Ambos unidos, no por deseo carnal, sino por una misión espiritual conjunta. En las corrientes gnósticas, el conocimiento sagrado se transmite entre pares. No desde arriba hacia abajo, sino de alma a alma. Jesús habría elegido a María como su compañera no por su género, sino por su comprensión profunda. ¿Por qué fue censurado el Evangelio de María Magdalena? ¿Por qué su voz fue silenciada durante siglos? La respuesta no está solo en la teología, está en el miedo al poder de lo femenino, en el temor a una espiritualidad sin jerarquías, sin templos, sin intermediarios. Este Evangelio no fue suprimido porque contradecía a Jesús, sino porque lo mostraba más humano, más libre, más amoroso y menos manipulable. Porque en la figura de María Magdalena no solo hay una mujer, hay una amenaza al control, una puerta abierta al conocimiento interior y una prueba viviente de que la divinidad también habla a través de una mujer. Los textos como este fueron escondidos, quemados, tachados de heréticos, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos para quienes necesitaban imponer su versión de Dios. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que hay mucho más por descubrir, que lo que nos contaron no es todo lo que existe, entonces este canal es tu lugar. Aquí exploramos los secretos de la Biblia oscura, los textos prohibidos, las enseñanzas olvidadas y todo aquello que la historia intentó borrar. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este viaje hacia la verdad que incomoda.